en ese panel especial de ese año. El primer ponente es el doctor Eduardo Figueira Lima, y su ponencia es sobre Hayek y la seguridad social. Profesor Eduardo, por favor. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la posibilidad que se nos da de estar aquí con ustedes, compartir todas las ponencias de este congreso y en particular la posibilidad de abrir un debate sobre un tema que es virtualmente complejo y polémico y que, bueno, en muchos aspectos la intención mía no es más que aportar diferentes ideas, abrir la perspectiva de algún debate y que las nuevas visiones sean compatibilizadas fundamentalmente con la visión que toda la escuela austríaca ha tenido sobre la seguridad social, en particular Hayek, y sobre sus dichos, sobre su presentación, sobre lo que ha escrito, sobre sus ideas, ver cómo el devenir de la historia o de la sociedad ha concurrido por diversos caminos y alternativas, y bueno, ver cómo nos posicionamos hoy frente a esta cuestión. Friedrich von Hayek, 1899-1992. A pesar de las innumerables críticas que se han hecho a las ideas liberales, tanto las ideas liberales en economía como en política, etcétera, etcétera, ya en 1944 Hayek escribió En Camino de Servidumbre: no existe razón alguna para que el Estado no asista a los individuos cuando tratan de precaverse de aquellos azares comunes de la vida, contra los cuales por su incertidumbre pocas personas están en condiciones de hacerlo por sí mismas, como en el caso de enfermedad, accidente, etc. Esta demanda de seguridad es, pues, otra forma de la demanda de una remuneración justa, que no aclara exactamente la idea de justicia, de una remuneración adecuada a los méritos subjetivos y no a los resultados objetivos de los esfuerzos del hombre. Con posterioridad, en el capítulo 19, parte tercera, ya en el año 1960, cuando él había advertido de diferentes cuestiones que había que afrontar y que se estaban afrontando por caminos diversos y seguramente con los cuales él no compartía, escribe este capítulo que tiene, mejor dicho, sí, el capítulo 19, que tiene estos sub-ítems que yo se los voy a... ustedes lo deben conocer, así no es necesario que yo resuma demasiado, pero algunas ideas centrales sí les voy a decir. En principio, el planteo del aseguramiento universal lo asimila a la idea de obligatoriedad como la que se exige a los conductores de automóviles por la perspectiva de consecuencias hacia terceros. En segundo lugar, asume que la seguridad social así en su conjunto ha alterado profundamente las economías de los países. Estoy hablando de 1960, cuando se edita este libro. La seguridad social única, cuando es arrogada por parte del Estado exclusivamente, genera corrupción. No es necesario que yo aclare demasiado, porque obviamente sobre este aspecto y muchos otros estamos todos de acuerdo. Produce un enorme expansionismo del aparato estatal, es utilizado políticamente, esto lo vemos todos los días en nuestro país puntualmente. En realidad está fundado en conceptos de redistribución de la renta, y esto es el punto central de su crítica. Atenta contra la libertad cuando se hace obligatorio, y que en realidad se ha complejizado tanto que se depende para las decisiones políticas en estos aspectos de expertos, y estos expertos en general están asimilados por el mismo sistema por el cual son contratados. Le resulta llamativo, y lo expresa, que el Estado centralice el monopolio de estas formas de aseguramiento en vejez y salud. No es casual.
casualmente porque son los que más rédito producen desde el punto de vista político y a su vez la manipulación económica de los recursos. Esto es lo que yo diría. Lo vemos también en nuestro país y si ustedes quieren, cuando surjan las preguntas, las podemos aclarar. También dice que la sobrecarga de estos aspectos de seguridad social se hacen mucho más gravosos en los países más pobres, lo cual a su vez es cierto. En los seguros públicos de vejez, finalmente se produce más pobreza a los jubilados. Y esto también lo vemos en nuestro país fundamentalmente. Los compromisos además se encuentran agravados porque comprometen recursos de generaciones futuras. También es un aspecto central, después lo podemos analizar. Y en salud parecen no existir ningún tipo de límites a las demandas, lo cual además hoy en día, con las innovaciones tecnológicas, el crecimiento, el desarrollo que se ha logrado, obviamente es tan cierto como que esos costos se gravan enormemente y resultan un problema difícil de resolver. Finalmente habla del paro, o sea, del seguro de desempleo, del cual no me voy a dedicar, puntualmente me voy a dedicar al tema de salud, que es mi especialidad, y sobre el seguro de desempleo se refiere a que debe ser mínimo y transitorio. Menciona el plan Beveridge, que fue el informe de Beveridge, y después vamos a ver, fue planteado en 1942, y dice de que seguramente Beveridge no tenía tan malas intenciones, sino que fue después desvirtuado el mismo informe y la aplicación del mismo por los políticos. Y finalmente dice de que cada generación debería soportar sus errores, sus costos, sus problemas, etc. Después habla de que en este mismo criterio de crecimiento y producción, y esto es un punto importante porque yo voy a volver sobre él, es decir, han vuelto otros desde otra visión, podría ser que a las personas mayores, no productivas, o aquellos que no producen, debieran ser asistidos por factores humanitarios, eventualmente, pero que debería centrarse la protección en aquellos que son que producen, que son los que generan mayor riqueza a las naciones. Estos son los aspectos centrales que están desarrollados en este capítulo y sobre el cual yo prácticamente me voy a centrar y voy a mostrarles otros caminos que no lo contradicen, sino que probablemente en muchos aspectos reafirman. De hecho, yo particularmente me encuentro totalmente identificado con esta forma de pensamiento. Pero ayer el profesor Hayes comenzó después y terminó más tarde, en el sentido de que él comenzó hablando de Beveridge y terminó con Amartya Sen, y yo empiezo un poquito antes y nos llevo a Amartya Sen, que sería la última expresión de este mismo camino que yo les muestro. En realidad, en 1872, el canciller Otto von Bismarck genera seguridad social sobre la base del financiamiento en cotizaciones salariales. En realidad, yo no sé si era un gran tipo o no, o si pensaba la gente o no, si sus principios eran humanitarios o no. En realidad, de lo que se sabe es que la presión de los sindicatos, la ideología marxista y la presión social, que era muy grande, y sobre todo las condiciones de vida en las cuales estaban grandes poblaciones de obreros en Alemania, debiendo además competir Alemania en ese entonces en un proceso de industrialización acelerada con Francia, Inglaterra, etc., generaron las primeras ideas del seguro social, primero de pensión y inmediatamente de enfermedad, en base siempre a cotizaciones salariales, o sea, tomando una parte del salario para poder financiar estas prestaciones. En 1936, en Teoría General de Empleo, el interés y el dinero es otra forma de visión. Ya conocemos los enfrentamientos que ha habido entre Keynes y Hayek, no los voy a mencionar ahora porque además me iría del tema. Y en 1942 se presenta la forma de aseguramiento social y servicios que se denominó primer informe Beveridge, o de seguridad social, en la cual el concepto sería la idea de que todo ciudadano debe ser cubierto por un plan general y que éste debía proveer de financiamiento por rentas generales de los gobiernos. Es decir, estamos cambiando la forma de financiamiento, pero estamos llevando la idea de
que la cobertura debería ser universal, debería llevarse a todos los ciudadanos y debería cubrirse fundamentalmente estos tres aspectos que son vejez, que en el fondo no es no es carente de incertidumbre, pero porque uno puede accidentarse y discapacitarse, etc. Pero uno tiene la certidumbre de que en algún momento va a ser viejo, o a lo mejor en forma muy temprana y cerca. El problema es que en salud la cuestión se complejiza mucho más porque la incertidumbre es muy alta, y es alta la incertidumbre en cuándo nos va a acontecer, cómo va a ser el resultado y la evolución de esa patología, esa enfermedad. Ni siquiera tenemos certeza sobre la veracidad o los resultados de las intervenciones médicas, o sea que estamos en un terreno de real incertidumbre. También podemos curarnos hoy y tener una recidiva a corto plazo, a lo mejor consecuencia de lo que no sabemos, porque las incertidumbres en el tema de salud son enormes y además terriblemente gravosas en costos a nivel individual y a nivel social. Todos estos individuos disculpen por la expresión, todos estos que he mencionado, tanto von Bismarck, Keynes, Beveridge y muchos después, proporcionaron las bases teóricas para la instauración del welfare state, que además permitió la transferencia de responsabilidades y la creciente intervención del Estado, para beneplácito de la clase política. Esto lo pongo con toda intención, porque obviamente esta intervención en aquellos países que no han tenido, o que han tenido sus particularidades, ha sido mucho más dificultosa, porque se ha prometido dar lo que finalmente no se dio, y porque las condiciones de la seguridad social terminaron siendo una gran carga para el Estado, con muy malos servicios y con muy malas respuestas para las necesidades. Si hubiera sido distinto, tal vez habría algún grado de justificación. O sea que Hayek ya había planteado esto mismo que estoy diciendo, que había que limitar los poderes del Estado por los riesgos y por la ineficiencia que ello implica. Lo dice en la página 82 y 84 del mismo libro. Sin embargo, no solamente porque los políticos intervinieron y porque hubo un informe Beveridge y porque hubo una intervención por parte de Bismarck, etcétera, etcétera, también hay que tener en cuenta algunas cuestiones, y estas cuestiones son que durante los primeros años existen antecedentes, ya diría yo, del siglo XVI, XVII, cuando el cólera atacó a la ciudad de Londres y la devastó, como algunos médicos estaban preocupados porque algunas cosas le pasaban a alguna gente y no le pasaban a otras. Entonces hicieron los primeros mapas referenciales para saber qué estaba sucediendo. Descubrieron que algunos casos de cólera estaban debidos a que estas personas tomaban aguas del Thames, digamos, no tratadas, y otras que estaban en situaciones más alejadas no sufrían la enfermedad. Estos fueron los primeros estudios de tipo epidemiológico, georreferenciales, etc. Pero es importante decir que prácticamente hasta el siglo XX toda la intervención en salud estuvo centrada en la atención de la enfermedad, en la curación de la enfermedad y prácticamente y nada más que en esto. Recién la idea de salud pública se instala mucho más tarde, aproximadamente en la década del 60, o sea, cuando la obra de Hayek había sido ya publicada. Y entonces ahí comienza a descubrirse algunas cuestiones. En principio los primeros epidemiólogos se dedicaban a contar bichitos, se dedicaban a contar qué enfermedades afectaban a quién, y cuando venía una epidemia, y cuando una persona era portadora de alguna enfermedad, bueno, se la aislaba, se ejercía el rol de policía porque era posible que contagiara a otros. Y prácticamente de allí no pasaba el papel de la epidemiología. Afortunadamente, el desarrollo final se hace gracias a la sociología, la antropología, la estadística, etcétera, etcétera, y otra serie de estudios que permitieron tener una visión poblacional. Hace poco tiempo, no más de 6 meses, tuve una conversación muy interesante con un economista muy nombrado, y él dijo: la distribución de la enfermedad es aleatoria. Y yo le contesté: sí, es cierto, es aleatoria, a cualquiera nos puede suceder cualquier cosa.
cuando hablamos en términos individuales. Pero eso no sucede cuando hablamos en términos de población. Cuando hablamos en términos de población, hay cosas que suceden como consecuencia de otras cosas que están pasando. Por ejemplo, si este congreso se hiciera en los esteros de Iberá y estuviéramos con el agua hasta las rodillas, seguramente muchos saldrían con leishmaniasis de aquí. Y son por las circunstancias puntuales de estar haciendo algo en un lugar donde vive mucha gente, se desarrolla mucha gente, etc. Es decir que en términos poblacionales la distribución de la enfermedad no es aleatoria. Prácticamente se distribuye en función de circunstancias que le son ajenas al terreno de la salud. Si bien en ciertos aspectos, y visto como un evento individual, también ahora se sabe que no lo es cuando hablamos en términos de población. La contribución de otras disciplinas, fundamentalmente la sociología, fundamentalmente la antropología, fundamentalmente la estadística, el desarrollo de la epidemiología, convirtieron a la salud pública en un instrumento político sumamente importante. En principio, los primeros reconocimientos surgen en Alma Ata. Les voy a decir que este mismo camino fueron los que recorrieron diferentes organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, etc., con las cuales puedo discrepar en algunos aspectos y con las cuales puedo estar de acuerdo en otros. Pero obviamente estoy brindando otras alternativas y otras visiones que nos complejizan el problema. En el año 1978 se propuso Salud para Todos en el año 2000. Llegó el año 2000 y obviamente había muchos problemas que no habían sido resueltos, sino todo lo contrario. Había muchos problemas que habían sido agravados, como por ejemplo enfermedades que se habían creído superadas, reaparecieron y se convirtieron así en una gran carga pública. Se convirtieron en una gran carga para los terceros, para los aportantes, para el sistema social que lo atendiera de la forma que sucediera. En el año 2000, 194 países, entre los cuales está la Argentina, establecieron un acuerdo que se llamó Objetivos del Desarrollo del Milenio del año 2000, estableciendo metas para el año 2015. Y sabemos que prácticamente muy pocos, en realidad estos Objetivos de Desarrollo del Milenio, que los vamos a ver después en un segundo en una filmina, estuvieron basados en la concepción de que había algunos problemas graves, muy serios, que se estaban dando en algunos países puntualmente, y era fundamentalmente en Sudamérica, África y Asia del Sudeste. Nosotros sabemos que en nuestro país la mayoría de los objetivos de desarrollo del milenio en el año 2015 no los vamos a poder superar, no los vamos a poder cumplir. O sea que se han invertido enormes e ingentes cantidades de recursos, se ha utilizado el discurso político tal como Hayek lo dijo, se ha intentado centralizar el Estado, o se ha dicho, porque en realidad no es cierto, muchas de las actividades de la salud pública y de la salud de la población, y finalmente los resultados que tenemos no son acordes con los recursos invertidos. En el año 2005 se reconocen lo que se denominan determinantes sociales de salud y se habla del enfoque de riesgo. Se comienza a hablar de que en realidad estas poblaciones de las cuales yo les hablaba son poblaciones que tienen condiciones particulares de vida, fundamentalmente educación, trabajo, vivienda, alimentación, pobreza, etcétera, etcétera, la mayoría de ellas vinculadas al nivel de ingresos, y obviamente todos estos eran condicionantes que actuaban sobre el sector, no sobre el sector, sino sobre el individuo o los individuos que padecían estas carencias o estas circunstancias para determinar condiciones de salud. Y acá yo voy a hablar de algo que los economistas frecuentemente han tenido en cuenta, desde Pigou, Coase, internalizar las externalidades, etcétera, etcétera. Siempre se ha hablado mucho de esto. A mí me resulta muy difícil entender cómo hacerlo, pero por ejemplo es muy claro que estas circunstancias particulares que vive la población, o gran parte o grandes núcleos de población, diferentes condiciones y circunstancias, generan externalidades negativas sobre sus condiciones particulares de salud. Y esta es una externalidad negativa. Y estas externalidades negativas han sido realmente poco atendidas. Y yo frecuentemente digo que el sector salud es el trash can es la papelera de reciclaje, que recibe consecuencias de situaciones no resueltas en otros ámbitos, en otros aspectos,
que terminan cayendo en el sector salud, que son a veces resueltas, y entonces, bueno, la papelera de reciclaje permite volver al paper o a lo que uno ha reciclado a su lugar de origen, o cuando vaciamos la papelera de reciclaje, ir al óbito. Son las dos perspectivas que nos permite la papelera de reciclaje, y el sistema de salud se ha transformado en eso. Recibe lo no resuelto en muchos otros lados, en otras áreas, las circunstancias sociales tienen un enorme peso, y este peso grava al sistema de salud y grava a la sociedad en general. Otro aspecto central, que obviamente no era previsible tal vez en el año 1960, pero sí en los últimos 20, 25 años, la evolución tecnológica ha superado largamente lo que sucedió en los últimos 1000 o más, que ha generado grandes costos y grandes núcleos a los cuales grandes núcleos de población a los cuales les es totalmente inaccesible. Acá tenemos los objetivos de desarrollo del milenio. Fíjense ustedes que puntualmente se apunta centralmente a la pobreza, al hambre, a la enseñanza primaria, a la disparidad de género, disminuir la mortalidad de 5 años, menores de 5 años. La mortalidad materna, por ejemplo, les digo que es terrible ver nuestro país con la mortalidad materna de 4 mujeres por cada 10.000 nacidos vivos, y nosotros esto lo mantenemos desde hace 10 años y absolutamente es inmodificable esa cifra. Es más, lo que se espera para los años siguientes es un ascenso de esa cifra. Bueno, y otras, erradicación de tuburios, agua potable, etc. Estoy hablando de condiciones sociales que obviamente gravan al sector salud o a las personas que viven en estas condiciones, sencillamente porque sus externalidades condicionan que estas poblaciones sean núcleos vulnerables, tengan un riesgo mayor de sufrir cuestiones y circunstancias que en otras condiciones hubieran podido ser evitadas. Cuando Hayek dijo, bueno, podríamos entonces pensar en proteger a los más productivos y evitar a los ancianos o a aquellas personas que no producen, hubo dos señores, Murray y Frank, ahí abajo, están en la biografía, en el año 1999 plantearon los años de vida ajustados por discapacidad y utilizaron esta curva de ponderación. Podría efectuarse cualquier tipo de consideración moral o no, pero no vale la pena porque estamos en un congreso de economía, así que esto también es un planteo, pero se categoriza con un mayor nivel, obviamente las edades comprendidas entre los 15 y los 55 años de edad, que son las edades más productivas de la vida. Y los indicadores que si ustedes ven en el eje lateral, ustedes ven que las edades menores y los mayores constituyen una sobrecarga y por lo tanto tienen más valor. A pesar de esta misma evaluación, vamos a ver después cómo esta misma evaluación permite corroborar lo que les estaba diciendo, porque aún evaluando más o dándole más valor a las vidas que se encuentran en edades productivas, fíjense ustedes qué es lo que sucede con los países pobres y los países ricos. En los países de bajos ingresos y en los países de altos ingresos, los años de vida expresados por cada 100.000 habitantes, en función, ojo que son en función de lo que Hayek dijo, en función de lo que Murray tomó, dándole mayor peso a las vidas que se encuentran en etapa productiva. Aún así, las enfermedades transmisibles constituyen un importante peso, y fíjense que el total de días perdidos por año, por cada 100.000 habitantes en países de bajos ingresos es 234 contra 56 en los de altos ingresos. Los de bajos ingresos, las enfermedades transmisibles son la causa más importante. Los de altos ingresos, las enfermedades no transmisibles, entiéndase cáncer, accidentes vasculares, infartos, etc. Que son enfermedades crónicas degenerativas, también producto del incremento de la expectativa de vida, donde son mayores estas enfermedades. Acá tenemos la correlación existente del Producto Nacional Bruto y la expectativa de vida. Y en este momento, esto es del año del PNUD, año 2006, en este momento debe ser todavía mayor, porque prácticamente Japón, Finlandia, Noruega superan los 80 años de edad largamente. Esto en promedio.
y un poquito más las mujeres y un poquito menos los hombres. En general, el país que menor diferencia tiene es Japón, que tiene 2 años de vida entre la expectativa de vida mayor de mujeres versus la de los hombres. Esto demuestra que no existen diferencias biológicas para que se crean mejores ni superiores, sencillamente son 2 años que tienen que vivir más. Fue un pequeño chiste, un pequeño agregado, pero realmente no existen causas biológicas que lo justifiquen. La mayoría de la mortalidad de los hombres se da por accidentes de trabajo y accidentes viales. También suicidios son causas que obviamente disminuyen la expectativa de vida de los hombres. Cuando estos factores son corregidos, las expectativas tienden a igualarse. Acá tenemos de vuelta países subdesarrollados, la expectativa de vida 50 años, con un Producto Nacional Bruto Cápita año de $260, y los países desarrollados. También es un informe de la OCDE del año 2006. O sea, estoy hablando ahora desde el individualismo metodológico, pero por circunstancias agregadas, llamémoslo así. A ver si no fui claro, en todo caso, después lo respondo. Fíjense ustedes cómo suceden cosas distintas: expectativa de vida en países desarrollados, expectativa de vida en países subdesarrollados. Más de 20 años de diferencia, 30 años de diferencia. Lo puedo mostrar de muchas maneras, pero prácticamente esta es la cuestión. Acá tenemos como la tasa de mortalidad infantil en el último quintil, es el quintil de países de ingresos más altos. Y los países, perdón, al revés, la tasa de mortalidad infantil es mayor en los de más bajo, que es el último quintil, y los de menor tasa de mortalidad infantil en los países de mayores ingresos. O sea que también eso finalmente es un enorme peso sobre el conjunto de la sociedad. Muy a pesar de que le sucede a algunos grupos, esos grupos sobrecargan para que los promedios desciendan. Más o menos esto es lo que estoy diciendo. Cuando hablamos de bien salud, hablamos de que es un mix de bienes públicos y bienes privados. Cuando yo me tomo una aspirina, me la tomo yo, y no se la puede tomar otro. Quiere decir que estos bienes tienen rivalidad y exclusión. Y además hay otros que son bienes públicos, por ejemplo, yo fumigo y todos no rivalizo ni excluyo a nadie de los beneficios de la fumigación contra un mosquito portador del dengue. Y existen otros bienes que están en un mix, que tienen externalidades. Ya vuelvo a hablar de las externalidades porque los economistas creo que no han logrado resolver el tema, no hemos logrado resolver, es muy difícil establecer derechos de propiedad sobre algunas cuestiones puntuales. Y en este caso es muy importante, pero hacen al bienestar general. Y no hablo del bien público ni del bien común, porque tengo muchos recelos respecto a algunos términos, pero sí hablo del bienestar general y cómo estas externalidades afectan a terceros. Y este es un punto central. No sé si ustedes saben que de toda la reforma que el Plan Obama intentó fue cuestionada ante la Corte. Y el único de todos los ítems que la Corte de Estados Unidos avaló fue el universalismo en la cobertura, es decir, la obligatoriedad de que todo el mundo tenga una forma de aseguramiento. Y lo planteó fundamentando los argumentos en las externalidades que tiene el bien salud en cuanto a la afectación a terceros. Y en cuanto a la afectación a terceros, no solamente en cuanto a la perspectiva de un contagio, sino en cuanto a la perspectiva de convertirse en una carga pública, en que todo el conjunto deba asumir los costos que la atención a la asistencia de un individuo requiere. O sea, aquí, fíjense aquí cómo esta cuestión. También hay 2 fallos recientes acá en la Argentina que, bueno, los voy a mencionar después. Los gobernantes, dejados a su propia elección, y aquí coincido plenamente, no tienen suficientes incentivos, mucho más en nuestros países, para hacer que el gasto público sea eficiente y constituya una inversión en las cuestiones necesarias a la gente, si no tienen de ello algún rédito personal y político. Esto es precisamente lo que decía, la utilización de la seguridad social. Hayek lo planteaba, esto es lo que decía Hayek, la utilización de la seguridad social, y no es casual que los seguros de vejez y los seguros de salud sean los más codiciados por los políticos, si no tienen de ello un rédito personal y político. Su herramienta principal es el aumento permanente del gasto público. Parten del supuesto que el poder les pertenece por derecho propio. James Buchanan. Bueno, public choice. 5 minutos.
Lo más importante no está en el paper, les aviso. Lo más importante es lo que les puedo decir aquí, porque en 4.000 palabras no se puede expresar por lo que estoy diciendo, y mucho hay ahora en el PPT que está a su disposición, no tengo ningún problema. Los interrogantes de la seguridad social en salud, para poder saber qué hacer tenemos que saber qué sucede, y el sistema de información epidemiológica resulta fundamental. Ante recursos escasos, ¿qué es lo que debemos y qué es lo que podemos asegurar o proteger? En principio, les quiero decir que, por ejemplo, en Chile, creo que hay algún chileno por aquí, Chile tuvo el plan Auge y permitió el aseguramiento de una cantidad mínima de patologías, y se permitió que el Ministerio de Salud se dedicara a las cuestiones esenciales de salud pública. Y esto se denominó el plan Auge, se iniciaron con 28 patologías nada más, y a medida que fue transcurriendo el tiempo, se fueron agregando, y hoy en día, después de varias reformas, se ha llegado a cubrir más de 100 patologías. Esto es un hecho importante porque se dijo en su momento qué es lo que podemos cubrir, vamos a cubrir hasta aquí, y a medida que fue sucediendo, que fue mejorando, Chile fue mejorando también en sus indicadores y en sus problemáticas. Después, ¿a quién debemos asegurar? Y yo estoy de acuerdo en que todos debemos asegurarnos, pero también creo que no es el Estado el mejor gestor ni interventor del aseguramiento. Yo creo que el Estado debe asegurar a aquellos absolutamente indigentes e incapaces, y debe permitir que los demás tengan la capacidad operativa de asegurarse con un seguro privado. En nuestro país hasta los seguros privados han sido regulados, y esto nos perjudica enormemente a aquellos que tenemos un seguro privado, sencillamente porque el gestor de un seguro privado, si le comienzan a restringir hasta el precio, obviamente no puede manejarse con las reglas normales del mercado. Y soy yo el que tiene que elegir a quién. Además, había otra cuestión política muy importante. Los indicadores que tenían la gente que estaba en los seguros privados, aún es cierto que son aquellos que pueden, eran distantes con una enorme disparidad de los indicadores que se daban en los hospitales públicos y en otras cuestiones. Entonces, fíjense ustedes como dentro de una misma población existen diferentes grupos con diferentes vulnerabilidad, diferentes riesgos para asumir. El financiamiento debe ser por cotizaciones salariales. Yo creo que allí estamos haciendo una doble imposición, o por rentas generales. Debe permitirse, o eventualmente, yo creo mucho más, esto es para aquellos que pueden o deben ser asegurados puntualmente por su incapacidad y vulnerabilidad y total incapacidad de contratación de un seguro privado. Debe permitirse el desarrollo de un seguro privado de salud paralelamente y únicamente concebido como contratos entre privados. Sí, mi respuesta es sí. ¿Cómo puede pasarse el subsidio de oferta al subsidio de demanda, la voz y la salida? Bueno, hoy en día esto sería porque todo nuestro desarrollo ha sido en función de un subsidio a la oferta de servicios, y no se ha subsidiado lo que la gente quiere, lo que la gente decide, no se ha respetado la voluntad individual. ¿Debe limitarse la función del Estado en la provisión de bienes públicos? Sí, esa es mi respuesta, y fundamentalmente coincidiendo con las líneas generales del pensamiento de Hayek. Bueno, ¿cómo está nuestro sistema hoy? Está fragmentado, está segmentado, está financieramente desfinanciado, porque le hemos agregado cosas que decimos cubrir que finalmente no cubrimos y que además no pagamos o pagamos muy mal. Con grandes deficiencias estructurales, no adaptado a los nuevos desafíos epidemiológicos ni a cambios del perfil de la demanda. El Estado utiliza discrecionalmente los recursos, sabrán que el PAMI financia el Estado Nacional, al igual que lo hace el ANSES. Algunos socios resultan beneficiados, son aquellos gestores o seguros sociales, etc. Y además lo monopoliza con fines políticos. Los resultados sanitarios a nivel poblacional no son acordes ni satisfactorios para las metas propuestas. La pregunta es, ¿estamos protegidos? En realidad, la mayor parte de la gente no. Los que tenemos la posibilidad de tener un seguro privado, probablemente nos aseguremos en virtud del seguro que hayamos acordado. Lo demás son propuestas, no las voy a mencionar porque se me acabó el tiempo, eventualmente para decir, en la década de los 90 se intentaron muchas de estas cosas. Voy a contestar sí y no. En realidad fueron propuestas que surgieron a partir de organismos internacionales de crédito, se utilizaron los créditos, pero no se hicieron las reformas. O sea que fue de la boca para afuera, también porque al poder político le interesaban manipular no solamente los créditos externos, que además sufrieron reacomodaciones y otros destinos,
sino que además de ello, en muchas de las acciones hubo resistencia dentro de los sistemas sanitarios y además no hubo una real acción política para llevarlos adelante. Muchas gracias y disculpen la extensión.